Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bien, buenos días, queridos alumnos, y bienvenidos en este programa. Soy señor Poisson Justin Jules, profesor de español. Esta mañana nosotros vamos a continuar con una clase del séptimo curso. La clase se titula España en la Unión Europea. Como ya lo dijimos la vez pasada, estudiamos la democracia en España y luego las autonomías regionales. Ahora entramos en España en la Unión Europea. Nuestro objetivo es que al final de esta clase, mediante un comentario dirigido y la traducción del verbo devenir en francés, el alumno sea capaz de resaltar las ventajas por España de su entrada en la Unión Europea y los desafíos que tiene que sustentar. Como de costumbre, nosotros vamos a empezar por la lectura de un texto que nos sirve de pretexto. El texto se titula España en la Unión Europea. Entonces, voy a hacer una lectura, creo un modelo, y vamos a seguir paso a paso. Entonces, no es posible hoy concebir la España moderna sin la Unión Europea. La integración del país en la Unión Europea se materializó a través de la firma del Tratado de Integración en la Comunidad Económica Europea, CEE, en 1985. El 12 de junio, el 1 de enero de 1986, España se hizo un miembro de la Unión. Esta integración supuso un cambio radical en el país. España recibió de la organización importantes cantidades de dinero que le permitieron desarrollar las regiones más pobres del país y emprender grandes obras en infraestructuras como carreteras y puertos, modernizar sus industrias. La integración favoreció la cooperación científica del país con los demás países de la Unión. Así es como muchos españoles pudieron estudiar y ampliar sus conocimientos en las universidades de Francia, de Gran Bretaña o Alemania. En 1992, España firma el Tratado de Maastricht o los Tratados de Maastricht, cuya consecuencia fue, desde el 1 de enero de 2002, el reemplazamiento de la moneda española, la peseta, por el euro, la moneda de la Unión. España es hoy uno de los países influyentes de la Unión Europea. Sus aportes son considerables. Forma parte con Francia, Inglaterra y Alemania de los países que llevaron a cabo recientemente la construcción del Airbus 380, el más gran avión del mundo. Su contribución en la construcción de la Unión Europea es notable. En 2005, votó con una mayoría absoluta por la Constitución Europea. Recordemos que hasta en 2006 sus hijos siguieron desempeñando importantes papeles en la Unión. Es el caso de Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo, y de Javier Solana, jefe de la Comisión de las Relaciones Internacionales. En lo social,
España se parece a los países más avanzados de la Unión. Es un país desarrollado que disfruta del llamado estado de bienestar, en el que los ciudadanos gozan de prestaciones sociales como las pensiones que reciben los viejos después de la jubilación, la ayuda a los parados, a los enfermos, la educación gratuita hasta los 16 años o el final de la ESO, educación secundaria obligatoria. Es una sociedad que se envejece por la baja de la tasa demográfica como los otros países y que conoce también frecuentes problemas de inmigración. Bien, tenemos aquí leído nuestro texto que nos sirve de pretexto. Entonces, vamos a entrar en el comentario de este texto. Y sabemos que el comentario dirigido tiene etapas. La primera etapa aquí consiste en situar nuestro texto. ¿Qué tipo de texto es? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y vemos que nuestro texto aquí es una narración. Y no basta con decir que nuestro texto es una narración, pero hay que dar elementos, argumentos para profundizar nuestra afirmación. Entonces, ¿por qué nuestro texto es una narración? Aquí nuestro texto es una narración porque si nos referimos a las ocurrencias, es decir, los verbos conjugados, ¿en qué tiempo? Primer elemento con perdón, las ocurrencias. Vemos que el pretérito perfecto simple aquí es el tiempo verbal dominante y que permite una progresión de la narración. O a ejemplo de, tenemos materializó, hizo, supuso, recibió, permitieron, favoreció, pudieron, fue, llevaron, votó, siguieron, al lado del presente de i indicativo, cuyas ocurrencias son es, firma, es, son, forma, es, se parece, es, disfruta, gozan, reciben, es, se envejece, conoce y cuya función es actualizar la narración o lo narrado. Entonces, notamos también los indicios espaciotemporales como hoy, en 1992, hoy, en 2005, en 2006, España, Unión Europea. Por fin, tenemos una voz narradora en la tercera persona del singular y concluimos sin lugar a dudas que nuestro texto es narrativo. Entonces, los elementos que nosotros acabamos de dar son buena muestra de que nuestro texto es una narración. Pero, como acabo de decirlo, no basta con alegar así que es una narración, hay que dar argumentos para justificar. Entonces, tenemos aquí una narración. ¿Y quién es el narrador? Entonces, vemos que el narrador aquí está ausente simplemente porque es una narración. Tenemos la voz narradora. Tenemos la voz narradora. ¿En qué contexto histórico estamos? Estamos aquí en España de los años 80. Sabemos que la España de los años 80 es una España democrática, una España aquí moderna, porque la Constitución de 1978 ya permitió la entrada en la democracia. Entonces, el contexto histórico aquí es España de los años 80, democrática y moderna. El dos grande de nuestro estudio aquí se focaliza a nivel de los personajes. Entonces, vemos simplemente aquí que nuestros personajes son colectivos. Cabe notar aquí que durante el estudio de un texto podemos tener diferentes tipos de personajes. Pueden ser personajes aludidos
pueden ser personajes actantes en el marco de un diálogo y pueden ser aquí, como lo vemos, personajes colectivos. El primer personaje colectivo aquí es España. ¿Qué es España? España es un país europeo. España es un país europeo situado al suroeste de Francia y en el norte de África, cuya capital política es Madrid y cuya capital económica es Barcelona. Entonces, muchos alumnos estudian el español sin saber qué es exactamente España. Tenemos que mantener. España es un país europeo situado en el suroeste de Francia y en el norte de África. ¿Y por qué lo decimos norte de África? Vemos bien que nuestros hermanos africanos para ir a Europa pasan por Marruecos porque es el norte de África. De ahí entramos para encontrarnos en la región sur de España, que es la región de Andalucía, cuya capital es Sevilla. Bien, tenemos aquí a España. Luego, otro personaje colectivo, la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea que estamos estudiando ahora? La Unión Europea es esta agrupación de ciertos países europeos en el seno de una organización con fines de cooperar, protegerse mutuamente y desarrollarse. Es la Unión Europea. Luego, Francia, Inglaterra y Alemania son algunos países miembros de esta organización. Cabe señalar que Inglaterra ya no forma parte de la Unión Europea. Aquí, Francia, Inglaterra, Alemania son algunos países miembros de esta organización y es la Unión Europea. Pero hacemos una nota. Vemos que hoy en día Inglaterra ya no forma parte de la Unión Europea. Luego, el último personaje colectivo es la CEE, la Comunidad Económica Europea, que antes se transformó en Unión Europea, porque antes fue la CEE, la Comunidad Económica Europea, y hoy es la Unión Europea. Damos aquí acabado el estudio de nuestros personajes. Vamos a pasar a la etapa siguiente, que es el argumento. El argumento aquí es la pregunta que nos hacemos por saber de qué se trata en nuestro texto. ¿De qué se trata en nuestro texto? Aquí es la idea general del texto que nosotros estamos estudiando. En este texto se trata de las ventajas sacadas por España de su entrada en la Unión Europea. Las ventajas sacadas por España de su entrada en la Unión Europea. Luego, ¿cómo podemos estructurar nuestro texto? La estructuración de nuestro texto. Nuestro texto aquí tiene 3 partes. La primera parte corresponde aquí al primer párrafo. La primera parte corresponde al primer párrafo. Y el título que damos a este párrafo es el ingreso de España en la Unión Europea. El ingreso de España en la Unión Europea. Este es el título de la primera parte. La segunda parte corresponde al segundo párrafo. La segunda parte corresponde al segundo párrafo y el título que damos a esta parte es el Tratado de Maastricht. ¿Qué es el Tratado de Maastricht? Nosotros vamos a dar más explicaciones en esto. La tercera parte, que va desde España es hoy hasta el final del texto, el título que damos son las aportaciones de la Unión Europea a España. Las aportaciones de la Unión Europea a España. Entonces, tenemos aquí las 3 partes de nuestro texto. La primera parte, repito, corresponde al primer párrafo y el título, porque se trata aquí de dar una parte y encontrar un título, ingreso de España en la Unión Europea. La segunda parte que corresponde al segundo párrafo, el título aquí es el Tratado de Maastricht. Y la tercera parte
que va hasta el final del texto son las aportaciones de la Unión Europea a España. Entonces, nosotros vamos a entrar en el comentario detallado de estas diferentes partes. Entonces, la quinta parte, comentario detallado de los apartados. Primero, el ingreso de España en la Unión Europea. ¿Cuándo ingresó España en la Unión Europea? Vemos claramente a partir del texto que España ingresa en la Unión Europea. Hay dos fechas. Primero, la primera fecha, España firma el Tratado de Adhesión el 12 de julio de 1985. La firma del Tratado de Adhesión. La firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. Pero ingresa realmente en la Unión Europea el 1 de enero de 1986. Repito, firma el Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985 y ingresa verdaderamente en la Unión Europea el 1 de enero de 1986. Hay que saberlo muy bien, queridos alumnos, porque esta pregunta suele venir en el examen. Bien, la segunda parte, el Tratado de Maastricht. ¿Qué es el Tratado de Maastricht? Es un tratado firmado por los países miembros de la Unión Europea que establece el euro como moneda única de la Unión Europea. El euro pasa a ser moneda única de la Unión Europea por la firma del Tratado de Maastricht. La firma del Tratado de Maastricht. Así, la peseta, porque la antigua moneda española fue la peseta. La peseta entonces se transforma en euro por la firma del Tratado de Maastricht. España deja de utilizar la peseta para utilizar entonces el euro. El euro aquí es una moneda europea de más alto valor. Una moneda europea de más alto valor. Su valor es superior a la peseta. Entonces, las aportaciones de la Unión Europea a España. Estamos aquí al nivel del 3 pequeño. Las aportaciones de la Unión Europea a España. Según nuestro texto aquí, vemos que la Unión Europea aquí, por la Unión Europea, España pudo construir o participó en la construcción del Airbus 380 con Francia e Inglaterra. La construcción del Airbus 380 con Francia e Inglaterra. Luego, la participación al establecimiento de la Constitución Europea. La participación al establecimiento de la Constitución Europea. Y por fin, la dirección del Parlamento Europeo y de la Comisión de las Relaciones Internacionales en 2006 con personas como José Borrell y Javier Solana respectivamente. Aquí son las aportaciones que nos da nuestro texto. Pero no nos vamos a limitar a este nivel. Tenemos que profundizar nuestro estudio. Y para profundizar el estudio, vamos a dar otras aportaciones que no aparecen en el texto, pero que son muy importantes para la buena comprensión del alumno en casa o en clase. Estas aportaciones aquí vamos a nivel de las notas que hemos tomado para nuestros queridos alumnos. Además de las aportaciones mencionadas en el texto, sabemos que la entrada de España en la Unión Europea facilitó, entonces vamos a empezar a citar, la libre circulación. Hay que comprenderlo muy bien porque es la parte más importante de nuestra clase. Hay que comprenderlo muy bien. Facilitó aquí la libre circulación de personas y mercancías entre los países miembros de la Unión Europea. Es lo que nosotros hemos llamado
la ciudadanía europea. La ciudadanía europea. Un ciudadano, que sea de España, de Francia o de cualquier país miembro de la Unión Europea, puede ir por doquier, puede ir por todas partes de los países miembros de esta unión. Es lo que se llama la ciudadanía europea. Conocemos muy bien los pasaportes, los visados, los pasaportes Schengen, los visados Schengen, etc. La ciudadanía europea. Entonces, la segunda aportación, la salida de España del aislamiento debido al franquismo. Sabemos a la perfección que durante el franquismo, España vivía en autarquía. España vivía cierto aislamiento. España estaba cerrado al resto del mundo y al resto de Europa. Pero con la llegada de la democracia a España, de la entrada de España en los organismos internacionales como la ONU en 1952 y la UNESCO en 1954, luego la Constitución y por fin el ingreso de España en la Unión Europea el 1 de enero de 1986, España abre sus puertas al mundo. España abre sus puertas al mundo. Aquí, esta aportación entonces, la salida de España del aislamiento debido al franquismo. Tenemos el crecimiento de la actividad económica y del comercio. El crecimiento de la actividad económica y del comercio. Eso supuestamente con una moneda de más alto valor como el euro y sobre todo el asentamiento de la democracia. Nosotros hablamos de la democracia y de los pilares de la democracia. Los pilares de la democracia aquí son, como hemos dicho, como dijimos la última vez, la alternancia al poder, ya citamos, la alternancia al poder, el sufragio universal y los demás pilares, la separación de los poderes, etc., las libertades y derechos fundamentales. Aquí, otra aportación, el estado de bienestar. Esta palabra, el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Es lo que nosotros definimos aquí. El estado de bienestar que se caracteriza aquí por el pago de las pensiones a los jubilados. El pago de las pensiones a los retirados, los jubilados. Las personas que han trabajado mucho durante toda su vida y tienen que descansarse, el Estado paga las pensiones a los jubilados. Otra cosa, las prestaciones a los desempleados. Algo fenomenal. Las prestaciones a los desempleados. Uno no tiene empleo o ha perdido su empleo, el gobierno le da algo para supervivir. Que no muera de hambre, que superviva con lo que el Estado le atribuye como prestación. Algo fenomenal, el gasto en sanidad. El gasto en sanidad. Cuando una persona está enferma, el gobierno se encarga de pagar, de gastar en sanidad para él. También la gratuidad de la educación hasta los 16 años. Podemos también citar la laicización de la población. La laicización de la población, porque hay que saber que durante el franquismo, España era un país esencialmente católico. Hablamos del nacional catolicismo como religión estatal. Religión estatal. Las escuelas, los profesores y todo eran católicos. Pero con la llegada de la democracia, asistimos a la laicización de la población. Otro elemento aquí, el cambio de las tendencias al consumo y por fin el control de la estructura de la familia. Nos encontramos en unos pocos minutos para continuar. Gracias.
Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Buena vuelta aquí en este programa. Nosotros acabamos de dar las aportaciones de la Unión Europea a España. Y las más grandes aportaciones aquí hemos hablado del cambio de la peseta al euro, de también las prestaciones a las personas jubiladas y las prestaciones también a los desempleados. Pero cabe notar aquí el año 1992 en la historia de España. En 1992 sabemos que España organizó los Juegos Olímpicos de Barcelona. También Madrid fue elegida como capital europea de la cultura. Se organizó también la Gran Feria Internacional de Sevilla y también España presidía en la Unión Europea. Es una fecha muy importante. Sin embargo, le queda a España algunos retos, algunos desafíos que sustentar. Aquí podemos hablar del reclutamiento de una mano de obra extranjera. El reclutamiento de una mano de obra extranjera, porque hemos dicho a lo largo del texto que hay una baja de la tasa demográfica. Entonces, podemos hablar del reclutamiento de una mano de obra extranjera. También podemos hablar aquí de algunas cosas como erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres. Sabemos también que durante el franquismo las mujeres no trabajaban. Las mujeres eran simplemente amas de casa. Se quedaban en casa y se ocupaban por la educación de los niños. Entonces, tenemos que hacer los retos que sustentar, que lleva a cabo aquí también, las igualdades entre hombres y mujeres. Las igualdades entre hombres y mujeres. Entonces, facilitar también el acceso a al trabajo digno. Son aquí los retos que España tiene que sustentar para el mejoramiento de su sociedad. Vamos a pasar a la etapa siguiente, el 6 grande, los intereses del texto. Los intereses del texto. Tras el estudio de un texto semejante, nosotros tenemos que entresacar los intereses para la buena comprensión o el buen estudio de nuestros alumnos. El primer interés aquí, tenemos aquí 4 intereses en el texto. El primer interés que sacamos aquí es el interés histórico. El interés histórico, la firma del tratado o la firma de adhesión del tratado de adhesión de España en la Unión Europea el 12 de junio de 1985 y el ingreso en la Unión Europea realmente de España el 1 de enero de 1986. El segundo interés aquí es el interés político. Aquí la firma del Tratado de Maastricht es un interés político según nosotros. Aquí todos los países miembros de la Unión Europea firman este tratado para la utilización del euro. España pasa de la peseta al euro y sabemos que el euro es una moneda de alto valor económico. Una moneda de alto valor económico. Entonces, podemos decir que el euro permitió a España acrecentar su nivel de vida. Es un interés político. También tenemos un interés aquí económico. El crecimiento económico debido a la libre circulación de personas y mercancías. El interés económico, la libre circulación de personas y mercancías. Alguien, un ciudadano español, se encuentra
fácilmente, sin problemas. En Francia se encuentra, en Inglaterra, en los países miembros, en Alemania, etc. La libre circulación. Y por fin, el interés social, la mejora de las condiciones de vida de la población, que se justifica aquí por el pago de las pensiones a los jubilados, el pago de prestaciones sociales a los desempleados, la gratuidad de la escuela hasta los 16 años. Son los intereses aquí que nosotros hemos podido sacar de nuestro estudio. Pero, queridos alumnos, ahora vamos a hacer algo muy importante. Es decir, vamos a tomar el caso de España en la Unión Europea para contextualizar con nuestro caso de África. ¿Qué es de Camerún en la Unión Africana? Entonces pasamos a la etapa siguiente, la contextualización de nuestra clase. Camerún en la Unión Africana. Aquí vamos a decir simplemente que si la Unión Africana, como vemos ahí en esta foto que aparece en la pantalla, la Unión Africana con su logo, si la Unión Africana, aquí, creada el 9 de julio de 2002. La Unión Africana fue creada el 9 de julio de 2002. Aquí en Durban, en Sudáfrica. 9 de julio de 2002 en Durban, en Sudáfrica. El año de creación de la Unión Africana. Pero el sede social aquí es en Addis Abeba, en Etiopía. Entonces, si la Unión Europea, como lo vemos ahí, creada el 9 de junio de 2002 en Durban, en Sudáfrica, con sede social en Addis Abeba, en Etiopía, que consta de 55 países miembros. Como podemos ver en la foto siguiente, esta foto que vemos en la pantalla, es simplemente la conferencia de los jefes de Estado de la Unión Africana. La conferencia de los jefes de Estado de la Unión Africana. La foto. Así es el 32º comité en Addis Abeba en 10 y 11 de febrero de 2019. Vemos claramente la foto que aparece en nuestra pantalla. Es el 32º comité en Addis Abeba en 10 y 11 de febrero de 2019. La conferencia de los jefes de Estado africanos de la Unión Africana. Entonces, si la Unión Africana, creada el 9 de junio de 2002 en Durban, en Sudáfrica, con sede social en Addis Abeba, en Etiopía, que consta de 56 países miembros, aquí, cuya presidencia, la presidencia de la Unión Africana, cuya presidencia está en manos del egipcio Abdel Fattah al-Sisi, como vemos en la foto que viene abajo ahí, Abdel Fattah al-Sisi, que es el presidente en ejercicio de la Unión Africana. Es el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, presidente de la República. Y también hay otro presidente, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, que es el ministro de los Asuntos Extranjeros del Chad, que se llama Moussa Faki Mahamat. Moussa Faki Mahamat, que también vemos en la foto. Ahí, la foto que aparece es simplemente el presidente egipcio, que es el presidente en ejercicio de la Unión Africana. Y la foto que aparece ahora es aquí Moussa Faki Mahamat, que es el presidente de la Comisión de la Unión Europea. Es el ministro de los Asuntos Extranjeros de la República de Chad. Entonces, si esta Unión Europea entonces pudiera asegurar, a ejemplo de la Unión Africana, si la Unión Africana pudiera asegurar, a ejemplo de la Unión Europea, los desafíos siguientes. Primer desafío aquí, una verdadera ciudadanía africana. Si la Unión Africana, con todo lo que nosotros acabamos de decir, hemos presentado a su presidente,
al presidente de la Comisión de la Unión Africana. Hemos presentado también a la conferencia de los jefes de Estado. Entonces, si esta unión pudiera asegurar una verdadera ciudadanía africana, es decir, una verdadera libre circulación de personas y mercancías. Vemos bien que en África para ir de un país a otro resulta dificilísimo, dificilísimo. Entonces, si la Unión Africana pudiera asegurar esta libre circulación de personas y mercancías, si también pudiera asegurar una moneda única, si África pudiera tener una moneda única, y por qué no una lengua única, porque cabe decir aquí que en la Unión Africana hay muchas lenguas habladas aquí, como el inglés, el árabe, el portugués, el español y el swahili. El swahili, que es una lengua africana. El inglés, el árabe, el francés, el portugués, el swahili. Entonces, si la Unión Europea pudiera primero asegurar la libre circulación de personas y mercancías, es decir, una verdadera ciudadanía africana, luego una moneda única y por qué no una lengua única, luego aquí un mercado común. Vemos bien que África no domina él mismo los precios de sus mercancías, de sus productos. Entonces, si África pudiera tener un mercado común en el que los gobernantes o los dirigentes de los países pudieran imponer los precios de nuestras mercancías a los compradores, entonces esto sería algo fenomenal. Otra cosa, sabemos que los otros lo hacen, lo que vemos ahí en la pantalla en color. Sabemos que en Asia hay los dragones de Asia. Los dragones. Necesitamos en África un mercado común en el que los precios de los productos africanos fijados previamente por sus gobiernos serán impuestos a los compradores a instancias de los dragones de Asia. Sabemos que los países asiáticos están agrupados en el seno de lo que nosotros llamamos los dragones de Asia. También de ALCA. ALCA aquí es Área de Libre Comercio de las Américas, también como la Unión Africana, pero en el caso de América Latina. ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, compuesto aquí de la mayoría de los países de América Latina y también de las federaciones norteamericanas. Entonces, también, si la Unión Africana pudiera asegurar una fuerza armada africana poderosa, a ejemplo de OTAN, que defenderá a los países miembros de todo ataque de los enemigos, manifestando así una verdadera solidaridad africana. Sabemos que a nivel de la Unión Europea hay lo que se llama OTAN. OTAN, Organización aquí del Tratado del Atlántico Norte, que es una agrupación militar, un tratado militar. Entonces, si África pudiera tener una fuerza armada poderosa, a ejemplo de OTAN, que pudiera asegurar aquí la defensa de los países miembros de la Unión Africana, eso sería fenomenal también. Y por fin, una presidencia única en la Unión Europea, porque sabemos muy bien que el presidente de la Comisión de la Unión Africana aquí, simplemente sus dictámenes están de aprobar por la conferencia de los jefes de Estado. Es decir, que no tiene una libertad en sus decisiones. Sus dictámenes están de aprobar aquí por la conferencia de los jefes de Estado. Entonces, si la Unión Africana pudiera asegurar todo lo dicho arriba,
Camerún en cuanto miembro de la Unión Europea y poderosa por la inmensa riqueza de su suelo y de su subsuelo, gozaría ciertamente de todos los avances que a España le ha ocurrido gracias a su entrada en la Unión Europea, cuya presidencia desde 2019 está en manos del romano David Sassoli. Nosotros aquí damos por acabado la parte reservada al estudio de España en la Unión Europea. Nosotros hemos contextualizado el tema hablando de la Unión Africana. Y podemos decir sin lugar a dudas que si la Unión Africana pudiera favorecer, garantizar todo lo dicho, el mercado común, la libre circulación de personas y mercancías, la unidad de lengua, la fuerza armada y la libertad en la presidencia de la Comisión de la Unión Africana, entonces Camerún gozaría él mismo de todos los aportes que a España le ha ocurrido durante su entrada en la Unión Europea. Vamos a pasar a la fase siguiente, que es una clase de traducción. Vamos a traducir el verbo devenir en francés, porque resulta a veces dificilísimo para los alumnos traducir este verbo en español. Vamos primero a tomar un corpus de observación. Un corpus de observación. Y vamos a dar una frase. Recordamos aquí que es una clase de traducción. Corpus de observación. La enfermedad. Tenemos aquí 3 frases. La primera frase. La enfermedad de COVID-19 se volvió mundial. La enfermedad de COVID-19 se volvió mundial. Esta es la primera frase. La segunda frase, la frase B. Por la caridad de la vida debida a la pandemia, los padres se pusieron prudentes. Repito. Por la caridad de la vida debida a la pandemia, los padres se pusieron prudentes. Y la tercera frase, aquí, mi hijo mayor se hizo profesor. Mi hijo mayor se hizo profesor. Tenemos aquí 3 frases en las que aparece el verbo devenir en francés. Para comprenderlo mejor, nosotros vamos a traducir las 3 frases que acabamos de dar en francés para una buena comprensión. Entonces, la frase número A en francés, la enfermedad de COVID-19 se volvió mundial, se traduce en francés, la maladie du COVID-19 est devenue mondiale. La segunda frase, por la caridad de la vida debida a la pandemia, los padres se pusieron prudentes. À cause de la cherté de la vie, les parents sont devenus prudents. La tercera frase, la frase número C, o la frase C, mi hijo mayor se hizo profesor. En francés, mon fils aîné est devenu profesor. Entonces, ¿qué notamos? Notamos simplemente que este verbo francés se traduce según el contexto. Este verbo francés se traduce según el contexto. Entonces, el primer contexto aquí se traduce por volverse, lo que viene de verde ahí. Se traduce por volverse. Volverse aquí para exprimir un cambio definitivo, pero involuntario. Un cambio definitivo, pero involuntario. Un cambio que se opera sin nuestra voluntad. Volverse. Entonces, podemos traducir devenir por volverse cuando se trata de algo definitivo, pero involuntario, segunda traducción. Podemos traducir también por ponerse. Ponerse, lo que viene de rojo ahí. Ponerse para describir un cambio pasajero, un cambio
pasajero. Aquí, B hace la frase 2. También se traduce por hacerse, para exprimir un cambio definitivo y voluntario. Un cambio definitivo y voluntario. Volverse para un cambio definitivo pero involuntario. Y hacerse un cambio definitivo pero voluntario. Hay otras formas que juzgamos no importantes aquí y poco académico de traducir devenir en español, como unos o la gente. También se puede traducir así, pero nosotros juzgamos eso no importante y no académico en el marco de este estudio. Vamos a dar entonces, si nuestros alumnos han comprendido bien, un ejercicio de traducción a ver si encuentren la respuesta correcta. Damos aquí algunas frases sueltas. Porter un cache-nez est devenu obligatoire. Porter un cache-nez est devenu obligatoire. ¿Cómo lo vamos a traducir en español? Aparece el verbo devenir. Segunda frase. En 1982, Paul Biya devint président de la République. Esta es la segunda frase que nosotros tenemos que traducir y aparece el verbo devenir en francés. Y la última frase, peu à peu, il devenait très nerveux. Entonces, ¿cómo vamos a traducir estas tres frases en las que aparece el verbo devenir? Entonces, primera frase, traducción. Porter un cache-nez est devenu obligatoire. Llevar una mascarilla se volvió obligatorio. Vemos aquí que tenemos un cambio definitivo, pero involuntario. Llevar una mascarilla no depende de nosotros. Es algo definitivo, pero involuntario. Entonces traducimos por el verbo volverse. Llevar una mascarilla se volvió obligatorio. La segunda frase entonces. En 1982, Paul Biya devint président de la République. Eso aquí es un cambio definitivo, pero voluntario. Un cambio definitivo, pero voluntario. Entonces nosotros vamos a traducir por: en 1982, Paul Biya se hizo presidente de la República. En 1982, Paul Biya se hizo presidente de la República. Y por fin, la última frase, peu à peu, il devenait très nerveux. Cabe recordar que aquí, peu à peu, podemos decir poco a poco, poquito a poco, pasito a paso. Hay muchas expresiones para traducir aquí peu a peu, pero nosotros lo que hemos mantenido es poco a poco se ponía muy nervioso, algo pasajero. La nerviosidad es algo pasajero. Entonces, nosotros aquí damos por acabado el estudio del verbo devenir en francés. Y nos vamos a separar sin dar un tema de reflexión. Y este tema es revelador de la continuación de nuestro estudio aquí en el marco de este programa. ¿Qué es una huelga? Una revuelta, una rebelión y por fin una revolución. Muchísimas gracias por la escucha. Hasta la vez próxima.